con el máster Gary Puya Zambrano, quien ya se encuentra con nosotros, quien funge de coordinador zonal 5 del Ministerio de Educación. Máster, buenas noches, bienvenido a nuestro medio de comunicación. Buenas noches, estimado Carlos. Buenas noches, estimado Germán. Qué gustazo poder estar aquí compartiendo con ustedes. El saludo también extensivo a todas las personas que se conectan a este medio. Muchas gracias. Más bien nosotros le agradecemos a usted por esa deferencia de estar en nuestro medio de comunicación y por brindar información a la ciudadanía, que es muy importante en estos tiempos. Máster, iniciando ya la entrevista, pues justamente esta pandemia ha causado un recambio total en lo que es los sistemas tradicionales de educación. ¿Qué usted nos puede comentar al respecto, máster? No, creo que usted está hablando la palabra más acertada, ¿no? Ha sido un recambio generacional, inclusive dentro de la gestión educativa. Nunca antes nos habíamos enfrentado a una gestión digital tan amplia y tan obligada como lo que ha pasado a partir de la emergencia sanitaria. La pandemia, además de mucho dolor, nos ha traído también una sensación de urgencia en el cambio, sobre todo generacional. Dejamos de tener una clase que llegaba a recibir casi indicaciones de parte de los maestros a un sistema educativo diferente, a un sistema educativo que en muchos casos se encuentra conectado, a un sistema educativo que ya no ve al maestro como la fuente de información, sino como un recurso y una herramienta adicional. Claro, en los primeros meses este fue un choque muy fuerte, pero cada vez y cuando los docentes se van adaptando mucho más. Conocemos que existen realidades muy diversas, ¿no? También existen estos docentes que han tenido la oportunidad de tener los cursos que el Ministerio de Educación ha ofrecido de manera gratuita desde que empezó la pandemia. Sin embargo, también tenemos la otra realidad de los docentes que en muchos casos todavía tienen un poco de renuencia al cambio. Todos los días se está trabajando con unos y con otros. La idea es poder llegar hacia todos. El gran llamémoslo así, actor que ha aparecido ahora de una manera muy oportuna es el padre de familia, que en muchos casos ha dejado, en muchos años ya ha dejado la gestión de la docencia netamente para la escuela. Sin embargo, el día de hoy vemos que se tiene que comprometer para que el estudiante realice una tarea, pueda revisar un portafolio, pueda revisar una ficha pedagógica y de esa manera pues pueda también retomar una actividad educativa que nunca ha parado. Entonces vemos aquí un complemento que quizás se tenía que tratar desde hace mucho tiempo atrás. El padre de familia, el docente y el estudiante. Esta triada tan importante que se ve fortalecida gracias a la gestión educativa y bueno, también gracias a la decisión oportuna de la ministra de Educación, Montserrat Kremer, que en un momento no decidió parar la educación. ¿Y qué seríamos? Pues en este momento serían ya 8, casi 9 meses en un sistema educativo nulo, en donde tendríamos estudiantes que quizás no volverían a pensar en la educación. En este momento tenemos a casi todos los estudiantes regresando a revisar una ficha pedagógica, a conectarse con su profesor y bueno, pensando en un futuro, ya regresando a las instituciones educativas, ¿no? Y esa es la idea, estimado Carlos, poder llegar nuevamente a las instituciones siempre y cuando existan todas las condiciones necesarias para que se pueda dar este retorno. Bien, máster. Y justamente usted como coordinador zonal 5 del Ministerio de Educación, ¿qué evaluación ha realizado el Ministerio en relación a este nuevo sistema educativo? ¿Está dando frutos? ¿Realmente los alumnos están entendiendo y aprendiendo o no, máster? Bueno, a ver, estamos hablando de un sistema educativo que, como lo mencionamos, y no lo vamos a parar de mencionar, ha sido priorizado, ha sido contextualizado para la etapa actual, ¿no? Se han dejado al lado quizás algunos estilos de conocimiento y algunas asignaturas pendientes. Sin embargo, estamos tratando de llegar con el núcleo fuerte, ¿no? Las materias que de hecho son necesarias para que el estudiante siga al siguiente, prosiga el siguiente paso. Entonces, sí, correcto, vemos que el estudiante quizás no tiene el nivel de comprensión o el nivel de estudio que tenía en una versión presencial, pero recordemos que también tenemos muchísimas limitaciones. Lo importante en este momento es que el estudiante continúe aprendiendo de una u otra forma. Y llegando a este punto, el ministerio ha tratado de encargarse de que todos los estudiantes puedan tener la educación o puedan tener un método eficiente con el que puedan mantener sus estudios. Tenemos la radioeducación, la teleeducación, los contenidos dentro del portal educativo recursos2.educacion.gov.es y la entrega de las fichas pedagógicas. Son recursos que le permitirán a un estudiante, tanto de una ciudad como por ejemplo Babahoyo, como de la parte rural, dentro de un recinto
de otra ciudad, pues que pueda conectarse o que pueda recibir la misma educación el día de hoy y el día de mañana. Entonces sí, no vamos a comparar, claro está, que el estudiante que reciba una capacitación o reciba una clase virtual va a tener un desempeño diferente al estudiante que de pronto está en un recinto. Pero por eso estamos tomando las otras medidas. Una de las medidas principales son los planes de retorno a las instituciones rurales, de las que se ha hablado muchísimo y de las que también hemos tenido pues ya muchísimos contrastes. Pero aún así estamos pensando en este momento que a ellos hay que darle la prioridad, porque con ellos se vive una realidad completamente diferente que con un estudiante de la ciudad. En este caso hablamos de estudiantes que llegan a primaria y los padres tienen el mismo nivel de conocimiento que ellos, o que ya entran a la secundaria y tienen que priorizar entre trabajar todos los días con su padre o dedicar unas horas a los estudios. Y por eso es tan importante que se puedan fijar un retorno dentro del marco, obviamente, de los protocolos de bioseguridad para que se pueda realizar esta gestión educativa oportuna. Y justamente, máster, en relación a este mismo tema que tanto preocupa tanto a padres, a profesores y a ustedes como autoridades educativas, los medios de accesibilidad que usted ya nos ha pronunciado, que es a través de radio, de televisión y también por medios digitales, ¿qué es lo que pasa con la accesibilidad en este caso? En lo que es la accesibilidad a Internet, exactamente, porque en sectores rurales pues no hay esa posibilidad, o muchos tienen deficiente la conectividad ahí. ¿Qué hace el ministerio en relación para reforzar esta situación? Usted nos habla de un retorno a nivel rural. ¿Para cuándo estaría programado o diseñado este? Bueno, de hecho en este momento ya estamos trabajando sobre planes pilotos que se extienden en toda la provincia de Los Ríos, y no solamente a la provincia de Los Ríos, sino a todas las provincias a nivel de la zona 5. Recordemos que la zona 5 tiene 25 distritos ubicados en 5 provincias. En cada una de las provincias por lo menos tenemos 2 o 3 escuelas que se encuentran dentro de este planteamiento. Se está trabajando de una manera muy mesurada, porque la idea no es ir abriendo y aperturando y regresando instituciones educativas de una manera pues muy rápida. La idea es que cada institución educativa que pase los lineamientos y que cumpla con todos los protocolos pues sea la indicada para poder retornar. Ahora, regresando al tema de la conectividad, sí, conocemos que a nivel nacional tenemos un gran problema en términos de conexión. No somos la única provincia, hablando de Los Ríos, que tiene este problema. Nos podemos ir a la sierra, nos podemos ir a la Amazonía, incluso a las Islas Galápagos, y en cada uno de los sectores que estoy mencionando, en cada una de las provincias y regiones tenemos un gran problema de conectividad. Para eso, uno de los principales menesteres que realizamos dentro de las instituciones educativas son la entrega de las fichas pedagógicas. Y esto de aquí le permite al estudiante que quizás no puede conectarse todos los días, que quizás tiene algún tipo de limitante, además incluso del hecho de poder comprar una tarjeta prepago para poder recibir un poco de señal de internet, pues que pueda continuar sus estudios. En este momento ya tenemos muchos meses en los que los docentes se han venido adaptando a una gestión de entrega de la ficha pedagógica, y muchos han tenido pues diferentes formas y mecanismos para poder llegar mucho mejor a los estudiantes. Si bien la gestión del docente termina al momento de entregar la ficha pedagógica, ahí es en donde empieza la vocación de servicio del mismo. Y hablamos de docentes que se quedan muchas veces con el padre de familia, que se quedan con el líder de la comuna, explican cuáles son los lineamientos básicos de cada uno de los grados, de cada uno de los años lectivos. También aquí entra el término en donde el docente ya empieza a moldear la ficha pedagógica a su estilo de enseñanza-aprendizaje para que pueda llegar mucho mejor, y también recordando que cada docente vive una realidad diferente, ¿no? En algunos casos, pues el docente adapta el contenido, en otros casos lo da mucho más llevado hacia el contexto que se entrega la ficha pedagógica, pero en ambos casos el docente está entregando de manera presencial y sobre todo pues de manera continua la información que el estudiante tendrá que ir resguardando dentro de su portafolio estudiantil, que luego va a ser presentado. De hecho, pues venimos hace 1 mes y medio de la presentación de los primeros portafolios de los primeros trimestres. Bien, máster, por esta situación que haya tomado en consideración primero el Ministerio de Educación, que es algo básico dentro de la situación que se está viviendo y que se está promulgando pues en este nuevo método educativo. Esto ha sido tan novedoso para las autoridades, para los docentes como tal, y también para los alumnos. La capacitación de docentes en relación a lo que es el manejo virtual de dar clases, ¿cómo lo ha manejado el ministerio, aparte de obviamente de las capacitaciones que han recibido?
justamente para la accesibilidad que debe tener el docente, porque de pronto un alumno no puede tenerlo, pero el docente está obligado a tener justamente la conectividad. ¿Cómo ha trabajado el ministerio en relación a esto? No, bueno, es importante recordar que no solamente el estudiante es el que tiene quizás unas limitantes, y es lo que mencionaba en un comienzo. Tanto el estudiante como el docente se encontraron con un paradigma diferente al que ya venían acostumbrados. Un docente que en su vida vio un tipo de cambio tan radical, pues el día siguiente tenía 40 cursos disponibles para que pueda pasar, y cada uno en términos diferentes. En este momento es importante nombrar dos recursos sumamente importantes. El primero es la capacitación continua, y el segundo es la capacitación en términos digitales, ¿no? La capacitación en términos digitales, que conlleva no solamente aprender a enseñar con métodos virtuales, sino aprender a aprender los mismos métodos. Entonces, bien, sabemos que tenemos a docentes muy capacitados, eruditos en los temas en los que ellos manejan por muchos años, pero bueno, en este mismo sentido, volvemos a las palabras que en algún momento mencionaba la ministra pre-pandemia, en donde se tomó muy en cuenta la revalorización docente. Y desde mucho antes los docentes ya venían acostumbrados a tomar cursos virtuales, capacitaciones, quizás muy breves, solamente que en este momento pues se vieron quizás, llamémoslo así, colmados de este tipo de capacitaciones. Al momento sabemos que los docentes, que casi la mayoría de los docentes, al menos tiene una o dos certificaciones en términos de uso de plataformas digitales, y todos los docentes en este momento pueden utilizar la plataforma de Microsoft Teams y deben utilizarla, porque es la plataforma base que el Ministerio de Educación brinda para que ellos puedan hacer la gestión de las notas, para que ellos puedan hacer la gestión de las tareas, entre otros, ¿no? Ahora, la idea también con esto, quiero decir que los docentes han tenido que pasar por esta fase de adaptación al nuevo sistema, pero no implica que no hayan tenido meses de preparación. De hecho, recordemos que las clases en este año, como sabemos que fueron atípicas, comenzaron un mes luego de lo que tenían previsto dentro del calendario nacional. Este mes adicional les sirvió muchísimo para que estos docentes puedan tener mucho más espacio de capacitación, de reconocimiento, y sobre todo pues que puedan hacer las preguntas constantes que han tenido y que nos han podido manifestar. Teníamos siempre el área TICS dispuesta a dar el soporte y la ayuda, y bueno, también hay que ser muy autocríticos. En ese momento muchos docentes se estaban enterando que tenían correo, en ese momento los docentes estaban enterando que podían utilizar plataformas virtuales, y bueno, fue un camino bastante complicado en su comienzo, pero el día de hoy nos encontramos con que los mismos docentes utilizan el correo de la perfección, utilizan otro tipo de mecánicas, en donde no solamente entra el enseñar, sino la gamificación dentro de la clase, dentro de las clases virtuales, no solamente dentro de las clases virtuales, sino dentro de las clases no presenciales, que son las clases con las fichas pedagógicas. Repito, ha sido un camino un poco complicado, un poco tortuoso en un comienzo, pero el día de hoy ya se va normalizando cada día más. Y haciendo otra aclaración, en un comienzo teníamos muchísimas alertas en donde docentes se mostraban muy, muy complicados con entrevistas, con algún tipo de intervención en diferentes medios, pero en este momento esas noticias cada vez son menos y menos y menos, y en el momento ya no tenemos ese tipo de interacciones con los medios. Perfecto, máster. Dentro de eso, estamos viviendo un proceso de adaptabilidad, pues tal vez no solo en el sistema educativo, en muchos sistemas. Le hablo como abogado, pues ahora hacemos hasta audiencias virtuales y estamos también aprendiendo a adaptarnos a este nuevo método. Máster, justamente la planificación del ministerio en relación al efecto post-pandemia, ¿qué se viene? ¿Qué es lo que ustedes han preparado, han diseñado o están en espera de lo mismo? Bueno, de hecho nosotros al comienzo de la emergencia sanitaria planteamos, no pasaba el primer mes que ya teníamos el planteamiento de nuestra gestión durante toda la pandemia y lo que viene todavía, ¿no? En un comienzo teníamos el plan educativo COVID-19, que luego se llamó Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa. Este primer plan educativo Aprendemos Juntos en Casa solamente consideraba el uso de las fichas pedagógicas, el uso de las plataformas digitales, y bueno, quizás tenía en primera instancia, pues, el poder cuidarnos como objetivo principal, cuidar no solamente a los padres, sino también a los docentes y a los estudiantes. En este momento ya entramos en una segunda etapa, que se llama Plan Educativo Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos. Entonces, en este momento nos encontramos con docentes que ya están optando por ciertos puntos, en ciertos momentos, pues, revisar la alternabilidad.
¿A qué me refiero con la alternabilidad? Volvemos al plan institucional de continuidad educativa, a este plan de retorno progresivo, ¿no? En algunos casos y de manera progresiva se van a ir dando más y más instituciones, tanto fiscales, particulares, fiscomisionales, que opten por un retorno progresivo. En este caso, pues, tenemos a docentes que algunos días van a ir a las instituciones a dar una clase muy corta con sus estudiantes y otros días van a tener las clases dentro de sus hogares, como lo han venido haciendo. Esa es la segunda parte del plan educativo, la alternancia. Y finalmente, y cuando se dé pues de una manera pues mucho más consciente, entraremos a la tercera y última fase, que es de vuelta a todos a las escuelas. Esta tercera fase pues ya comprende pues una situación nacional diferente, que ya no cuente con la pandemia, y en donde todos los padres de familia y los estudiantes puedan regresar a las instituciones educativas. Pero para llegar a este punto, ya todos los padres de familia tuvieron que haber tenido ya quizás la buena voluntad de enviar a los estudiantes, ya todas las instituciones educativas tuvieron que haber preparado un plan educativo, un plan de institución y sobre todo un plan de contingencia en términos de protocolo, y todos los estudiantes ya tuvieron que haber tenido una inducción hacia lo que es un nuevo estilo de enseñanza, que es el que van a tener de ahora en adelante. Entonces, lo que se viene es un sistema educativo renovado, lo que se viene es un sistema educativo que ya no va a comprender tanto un modelo, llamémoslo conductista, pero sí un modelo que en sí se vuelve constructivista por la necesidad de tener un espacio diferente, que el aula no solamente se vuelvan las cuatro paredes, sino una herramienta adicional. Y en muchos casos, en donde los padres ya no quieran enviar a los estudiantes a las instituciones educativas, que tengan la opción, estos padres, de poder tener a su hijo dentro de la educación nacional desde sus hogares. Entonces, en este momento ya existen estas opciones, pero la idea es que se normalicen, que de pronto aquel estudiante cuyo caso específico no podía ir todos los días a las escuelas, ya no vea esto como una limitante para graduarse, sino como un factor más para elegir uno de los diferentes planes educativos. Realmente, máster, es bastante bueno escuchar de una autoridad como usted, pues justamente que se han tomado en consideración todos estos puntos y asegurar así lo que la Constitución obliga a la educación de todos los ecuatorianos acá. Pues justamente dentro de este proceso, ¿ustedes han tenido algún tipo de interrelación con otros ministerios o simplemente el Ministerio de Educación autónomamente toma la decisión si regresan o no regresan a clases? No, para nada. De hecho, es muy importante, licenciado abogado, lo que usted me está comentando. En ningún momento el Ministerio de Educación ha hecho una labor solitaria. Desde el comienzo nosotros estábamos haciendo una labor interinstitucional y otras carteras de Estado muy importantes se han venido sumando. Por otras carteras de Estado menciono específicamente a el Ministerio de Salud Pública, a la Secretaría Nacional de Riesgos y a los COE cantonales y al COE nacional, que siempre nos han dado la pauta para poder seguir adelante con la gestión. Dicho sea de paso, para realizar el plan institucional de continuidad educativa, el plan de retorno a las instituciones, para poder dar el ok, tiene que primero pasar por una ficha interinstitucional que es avalada en un comienzo por el Ministerio de Salud Pública. Si el Ministerio de Salud Pública da el ok, luego pasa al COE cantonal. Si el COE cantonal da el ok, pasa al COE nacional y finalmente es el COE nacional el que decide escuela por escuela si esta institución puede realizar un retorno. En todo caso, pues esa no es el único labor que se ha venido realizando desde que comenzó la pandemia y para precautelar igualmente la salud de padres de familia, de docentes, sobre todo pues, también de los estudiantes. Se ha venido realizando a manera general en todas las provincias las fumigaciones y en este sentido cabe agradecer a los GATS municipales y a los GATS cantonales, que son los principales tenedores de este tipo de insumos y siempre están dispuestos a fumigar las instituciones educativas, a fumigar las partes exteriores de las instituciones educativas y con eso todavía precautelar mucho más la salud de las personas que viven cerca. Máster, en ciertos países europeos pues se han tomado muchas medidas de seguridad, incluyendo en Estados Unidos, como países desarrollados me refiero, para que haya el retorno a clases. Pese a todas las medidas que ellos han tomado, han habido rebrotes y han tenido que volver a cerrar la educación presencial y continuar con la educación virtual. En este caso, usted ya nos ha nombrado de que se han tomado las medidas necesarias de bioseguridad y todo el asunto para poder dar la seguridad necesaria.
pero ¿cuál sería el mensaje del ministerio y a través de usted como coordinador zonal? Pues justamente para que los padres de familia perdamos el miedo, porque le comento, también soy padre de familia, tengo a mi niña en la escuela, pero tenemos ese temor de que si los mandamos presencialmente vayan a contagiarse o vaya a haber algún tipo de malestar o de cuidado. ¿Cuál sería el mensaje a la ciudadanía de parte de ustedes? Bueno, en ningún momento nosotros queremos motivar a que los padres de familia de una manera apresurada envíen a los estudiantes. Creo que el primer mensaje que debo enviar es que cada padre de familia tiene el retorno a las instituciones educativas como una opción. El retorno siempre va a ser opcional, en ningún momento es obligatorio. No queremos encontrarnos con un padre de familia que envía al hijo a la institución y que el día de mañana tenga muchos nervios. Entonces, en una primera instancia, el retorno a las instituciones es opcional, primer mensaje. Segundo mensaje, para llegar hasta este punto, contamos con las máximas autoridades de las otras instituciones y sobre todo a la máxima autoridad del COE, el COE cantonal, que conoce la gestión del territorio y sabe que en este caso, si de pronto tenemos un rebrote, llamémoslo así, o de pronto un alza dentro de contagios en términos de COVID, probablemente no nos va a dar el paso o el ok para enviar el plan educativo al COE nacional. Entonces por ahí nos vamos encontrando barreras. Creería yo que es lo más importante recordar que esta labor no la hacemos de una manera solitaria y que existen otras personas implicadas que también están velando por la salud de cada uno de los ciudadanos, sin importar la edad. En este caso, pues, si algún alcalde se da cuenta de que en su ciudad existe una situación muy complicada, probablemente no nos va a aprobar. Y en muchos casos, pues, tampoco los padres de familia van a querer realizar el retorno. Incluso los docentes tampoco van a querer realizar el retorno y nosotros jamás vamos a estar o imponer a un padre de familia, docente o estudiante que regresan a las instituciones. Por eso, como le comentaba, en una primera instancia, nuestro afán no es de enviar 100, 200 instituciones educativas, sino que hay gente tan preparada que como usted en este caso, que ha tomado todas las precauciones debidas. Eso ya le deja más tranquilo pues a la ciudadanía y también Carlos, lo hablo de forma muy personal. Sí, Carlos, justamente. Sí, buenas noches. No sé si también puedo participar un poco de esta importante entrevista. Creo que es una entrevista trascendental en lo que hoy está viviendo el país. Queremos agradecerle nuevamente al señor coordinador de educación en la provincia, mejor dicho, en el distrito. Y por hacerle una pregunta, magíster, en esta cantidad de consultas que se ha realizado, de pareceres, de aprobaciones de ciertas entidades que vigilan el tema de la pandemia, ¿qué tanto han participado los maestros a sabiendas de que los perjudicados en el caso de un rebrote o de un contagio no vienen a ser los niños, porque ellos serían los portadores de la enfermedad, porque gracias a Dios ellos no tienen mayores complicaciones, pero sí los maestros? ¿Hay algún criterio que hayan vertido o se ha auscultado de entre los maestros del país? ¿Qué piensan de este retorno voluntario a clases? Bueno, como bien usted lo menciona, bueno, en primer lugar, buenas noches, estimado licenciado. En primer lugar, el mismo nombre creo que va de la mano con su pregunta, ¿no? Es un retorno voluntario. Así como nosotros damos la opción a los padres de familia, sin un maestro nos quedamos sin ningún tipo de piso. Entonces, en primer lugar, estamos buscando instituciones educativas de la zona rural, que sabemos que en muchos casos los maestros viven dentro de la misma localidad, que quieran realizar este retorno. Si tenemos la predisposición del maestro, nosotros seguimos dentro del andamiaje del plan educativo. Si es que no tenemos la aprobación del maestro, si el maestro se muestra todavía temeroso, probablemente no vamos a consultar incluso el retorno físico. Aún así, el plan educativo se lo tiene que hacer de manera general para todas las instituciones, pero haciendo o no haciendo el plan educativo, existe la posibilidad como que no, de que el docente asista o no asista a las instituciones educativas. Creo que ahí nos estamos haciendo un poco, creo que lo voy a dejar un poco más claro.
el docente puede decidir si quiere o no quiere retornar a las instituciones. Entonces, si es que el docente a sí mismo siente un poco de temor, siente miedo, siente todavía que no es el momento, no se le va a exigir en ningún caso que retorne a las instituciones. De la misma forma, así como al docente, al padre de familia, el rector, el estudiante, si no quieren realizar una gestión presencial, en ningún momento va a ser obligatorio. Muy bien, y eso es importante, Magíster, porque en gran medida el centro del sistema educativo viene a ser el maestro, y como ustedes conocen y la ciudadanía lo sabe, estamos a puertas de un rebrote que ya está anunciado, mejor dicho, que ya pasó en Estados Unidos, en Europa, y que posiblemente, ojalá no suceda, posiblemente se nos viene al país, porque de lo que conocemos y hemos estado intentando contactarnos con el director distrital de nuestro sector. Sin embargo, aquí hay una situación que es muy complicada, en la que las autoridades distritales, no sé si allá en su zonal tiene que ver lo mismo, están invitando a los maestros a consultar a los padres, pero en el caso de los maestros no existe ninguna consulta, como usted lo dice, y esperemos que esta situación sea así, porque, como digo, los padres estarán en la posibilidad de mandar a sus hijos o decidir si van o no, pero yo creo que en esta decisión tan trascendental tiene que ver mucho la decisión del maestro, que en muchos casos, usted sabe, conoce el tema, hay gente de la tercera edad, gente con enfermedades catastróficas, gente con problemas de salud, que en todo caso no van a querer, y sin embargo en una mayoría, porque esto es una democracia absoluta, ¿no? La mayoría de padres deciden que vaya, y las autoridades de educación exigen al maestro que tenga que cumplir con esa decisión de los padres. Explíquenos un poco del tema, Magíster. Bueno, es que abogado, licenciado, en este caso pues puede ser una democracia absoluta, pero tenemos que ver la situación general. En este momento no estamos hablando de querer o no querer, sino de precautelar las vidas de muchos docentes, en cuyo caso, le comento, el plan educativo tiene que ser realizado por todas las instituciones educativas, como una documentación que todas las escuelas, colegios tienen que realizar. Pero el retorno a partir de que los padres quieran o que el docente quiera, eso sí es algo que depende de cada uno de los docentes y de los padres de familia. Repito, no estamos en este momento en condiciones de obligar y mucho menos de pedirle a todos los docentes que regresen a las instituciones, a más de hacer algún tipo de tarea como la recepción de portafolio, como la entrega de colación de manera voluntaria. Así que no estamos considerando en este momento ya como una obligación hacer esta gestión de clases presenciales. Estamos dándola como una opción, y sí, muchos docentes se quieren sumar, como muchos otros no lo van a querer hacer, y respetamos completamente estos criterios. Creo que es necesario recordar que todavía mantenemos la alerta de la emergencia sanitaria, y mucho menos esta de aquí va a pasar en poco tiempo. Así que por el momento esa es la situación. Un retorno progresivo, un retorno opcional, voluntario en todo caso, pero que pertenece y merece bastante criterio, ¿no?, para poder darse cuenta de que un estudiante o que un padre sí que necesita el apoyo del docente. Muchas gracias, Magíster. Yo creo que la situación queda bastante claro, mejor dicho, muy claro, así que damos paso a nuestro compañero Carlos Cárdenas, entiendo yo, ya para ir concluyendo con esta importante entrevista que hemos tenido. Licenciado, mire. Perdón, déme un segundito, Carlitos. Marcos Sanabria. A ver, Carlitos, buenas noches. Magíster tiene muchísimos saludos desde Patricia Pilar, desde Naranjito. A ver dónde vemos por acá. Hay muchos distritos que le están saludando, desde Marcelino Maridueña, desde Quinsaloma, Ventanas, en fin. Le hago conocer aquello para que sepa que le están escuchando también en muchas partes de la provincia. Del país. Y del país. Carlos, nos vamos con usted a la oficina de Babahoyo. Adelante, abogado. Gracias, licenciado. Sí, pues justamente antes de cerrar esta muy importante, muy interesante entrevista, Máster, sí me queda una duda. En el caso de que un maestro, un docente, no quiera asistir a las clases presenciales y los padres de familia sí decidan que vayan algunos niños o la mayoría de ellos a recibir clases presenciales,
¿quién va a tomar la tutela de esto? O sea, justamente va a ser el maestro como parte virtual, estando presentes los niños en las escuelas, ¿o cómo lo han diseñado ustedes? Lo siento. Dentro del plan educativo que nosotros estábamos mencionando hace un momento, los estudiantes podrán ir a realizar una gestión presencial y sabemos que en muchos casos un docente no da todas las materias. Los estudiantes podrán ir a recibir los adelantos de otras materias o podrán trabajar con los tutores, y si en todo caso un docente no quiera realizar una gestión presencial, va a seguir manteniendo una reunión virtual con los estudiantes. En todo caso, igual, si es que el docente quiere ir de una manera muy oportuna, será para recetar los portafolios, para realizar una calificación sin tener un contacto mayor con otros docentes o con los estudiantes. Así que sí, la idea es poder precautelar este espacio sin que él tenga algún tipo de miedo al contagio. Muchas gracias, máster. Pues ha sido muy claro en sus expresiones y realmente de forma muy personal. Lo felicito por tener una persona capacitada en forma muy clara para estos sistemas educativos que realmente han sido nuevos para todas las personas. Justamente le dejo con sus palabras finales porque ya tenemos que cerrar esta entrevista, lastimosamente. Adelante, máster. Bueno, abogado y licenciado, en primer lugar, pues las gracias por este espacio, de verdad ha sido muy oportuno. Siempre pedirle a la ciudadanía que se mantengan informados por los medios oficiales y también por las personas de las direcciones distritales, y en este caso pues la coordinación zonal, que somos los portavoces del Ministerio de Educación. En otro caso, pues un mensaje muy personal es que la educación nunca paró, nunca dejó de ser pilar fundamental dentro de la gestión de este gobierno, y creo que es importante recalcar que ya estamos pasando una de las situaciones más críticas, y lo más importante en este momento es seguir conectados, seguir realizando las tareas, seguir ayudando a los estudiantes y sobre todo pues seguir manteniendo la esperanza viva de que en algún momento vamos a regresar a las instituciones educativas. Gracias, pues nuevamente.